Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy, como veis, es un poquito diferente. Hoy tenemos como invitado en el canal de Mundo Azul de YouTube a Pedro Fernando del canal Misterio Infinito Perú. Hola, ¿qué tal, Pedro Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Aquí muy contento de estar en tu canal. Ya previamente estuve en los podcasts mágicos, así que hemos conversado hace algunas semanas atrás, pero ahora vamos a tratar un tema bastante distinto y pues aquí, con mucho gusto de estar. Muy bien, Pedro Fernando. Te encuentras en una zona muy bonita. ¿Qué zona es? Coméntanos antes de empezar lo que es el vídeo. Bueno, en este momento me encuentro en Cusco. Lo que pasa es que yo soy de Lima, toda mi vida he vivido en Lima, pero estoy trabajando durante un año en Puerto Maldonado, que es una ciudad de la selva. Ujú. Y bueno, la ciudad más cercana a Puerto Maldonado es Cusco, que está a 9 horas, así que cada vez que puedo, que tengo 2 días juntos libres, vengo para Cusco y bueno, para comprar algunas cosas que no hay en Puerto Maldonado y también para pasear, porque, o sea, Cusco es inagotable. Yo ya he venido aquí 3 veces antes y sin embargo nunca dejas de encontrar algo nuevo, ¿no? Dentro de lo antiguo, curiosamente, ¿no? Aunque suene ¿Te, extraño, pero es te he así. dicho alguna vez que te envidio? Me lo has dicho unas 5 veces. Bueno, Pedro, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, vamos a empezar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Es un tema apasionante, a mí por lo menos me apasiona. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es uno de los más controversiales dentro de todo lo relacionado al fenómeno ovni y es el de los contactados, porque los casos no son tantos, pero digamos que hay mucha gente que te puede creer cuando les dices, he visto una luz, un objeto extraño en el cielo, te dicen, yo también lo he visto, puedes decir, incluso hasta que has encontrado evidencias como marcas en el suelo y te pueden decir sorprendente, puede ser, pero cuando ya le hablas de personas que afirman tener un contacto habitual y hasta una amistad con estos seres supuestamente extraterrestres, entonces ya es más difícil de creer. Ya de ahí la mayoría de gente los toma como que algo anda mal con ellos o que están tratando de engañar. Así que es un tema polémico, pero bastante rico. Ujú. Además es que es cierto, es uno de los temas, eh, para mí, junto con otros, es uno de los temas más impresionantes. El caso de los contactados es algo sumamente peculiar y particular. No todos los casos se parecen, pero sí hay similitud entre muchos de ellos. Sea como fuere, algunos aseguran que durante mucho tiempo seres de otros mundos, incluso de otras galaxias, otras dimensiones, les han visitado progresivamente o incluso de forma esporádica. Las experiencias, como he dicho, son de lo más variadas, relatando situaciones de conversaciones trascendentales, pérdidas de sentido del tiempo, viajes a otros lugares, dentro o fuera del planeta, curaciones, mejoramientos de capacidades físicas y psíquicas, pero también exploraciones y estudios sobre la vida de los individuos, tanto a nivel colectivo como a nivel particular, un tanto íntimas, ¿no, Pedro? Así es, exactamente. Ya que has mencionado curaciones, para mí uno de los casos más sorprendentes ha sido uno que ocurrió aquí en Perú, justamente, allá por los 90, que es el caso de Donato Cervantes. No es muy conocido porque era una persona muy humilde, pero en su caso hay incluso documentos médicos que prueban que él sufrió un accidente en el cual había perdido un brazo. Él se negaba a que se lo cortasen, pero ya estaba totalmente gangrenado, ya estaba infectado y era un peligro para su propia integridad, pero él insistía en que no se lo quitasen porque sus amigos del espacio lo iban a curar. Y efectivamente, Madre. pasó que se hubo sacado los análisis en hospitales de Lima, de la ciudad más cercana a su domicilio, que es Huaraz, y pues unos meses después lo vieron con el brazo totalmente repuesto, o sea, de lo podrido que estaba, un brazo completamente nuevo y según algunos, incluso con una fuerza particularmente importante y que algunos dicen que incluso causaba ciertas interferencias electrónicas porque tenía una especie como de implante que le sobresalía en la muñeca. O sea, es toda una historia que incluso se ha hecho un libro sobre ello y no es muy conocido, pero hasta ahora, aunque el señor Cervantes ya falleció hace varios años, pero hay testigos, uno de ellos
el padre de mi mejor amigo, que vive en Huaraz, que ha sido testigo de esas cosas, ¿no? Y es una persona muy fría, muy racional, ha sido integrante del cuerpo de jueces, por decirlo así, de la región Ancash, vocal, y él, aunque es escéptico, pero él dice que él vio algunas cosas sorprendentes del señor Donato, ¿no? ¿Y cuándo fue este caso que me estás comentando del señor Donato? ¿Por qué De Donato fecha? Cervantes fue Por- a, fue más o menos, él comenzó sus contactos con lo que él le llamaba los extraterrestres de la galaxia celeste, ese es el nombre que utilizaba, más o menos en los 80. Pero hasta los 90, mejor dicho, en los 90 ya hubo un caso extra. Lo que pasa es que a él le pasaron dos cuestiones. La primera, que tuvo ese accidente en el cual prácticamente perdió, casi le fue cercenado uno de sus brazos. Y el segundo es que después de eso tuvo otro accidente en el cual se cortó uno de los dedos, porque él trabajaba haciendo labores de carpintería y todo esto, y sus amigos nuevamente le vuelven a curar el dedo y vuelve a crecer el dedo, y de eso hay incluso fotografías en los diarios de esos años. Y para muchos es el caso más sorprendente, ¿no? Incluso en mi canal tengo uno de esos videos porque yo entrevisté al señor Julio Acosta Navarro, que es peruano residente en Sao Paulo y que tiene allá se llama la Asociación Latinoamericana de Ufología Científica. Bueno, lo ponen en inglés, pero básicamente es eso. Y él ha estudiado a fondo ese caso y él es médico cirujano y todo, y de lo que era escéptico está totalmente eh, de acuerdo en que es un caso genuino, ¿no? De contactismo genuino. Y qué explicación, bueno, la de él ya me imagino cuál era, pero qué explicación podían dar, en este caso, las personas escépticas que revisaban tanto su brazo como la falange de su dedo, que de repente no estaba y de repente sí? Creían que a lo mejor podía tratarse de algún tipo de estafa o algún tipo de, pero vamos, una estafa bastante bien hecha, ¿no? Lo que pasa es que este caso, lo que pasa es que cuando hay estos asuntos de contactados que ya son particularmente molestos, hacen dos cosas. O los desacreditan o sencillamente los castigan con el silencio. El caso de Donato Cervantes ha sido eso, me parece. Muchos documentos han desaparecido misteriosamente del hospital con la excusa de que cada cierto tiempo los archivos se renuevan, ¿no? No me la termino de creer. Y la otra es también que la prensa se ha hecho eco anteriormente de otros casos, pero en el caso de Donato Cervantes prácticamente no. O sea, es como que, bueno, eso ya se conoce en el mundo ovni que suele ocurrir, ¿no? Lo que es más espectacular y digamos que hasta poco creíble se expone para mofa también, pero lo que sí puede cambiar, digamos, la visión sobre el fenómeno ovni es omitido. Y bueno, lo que sí comentaba en uno de sus libros el doctor Julio Acosta, que menciono, es que uno de los médicos del hospital que lo vio, a pesar de que vio el estado de putrefacción del brazo de Donato Cervantes, intentó él darse por decir así, la gloria, ¿no? Y decir, no, eso no es ningún extraterrestre, eso lo curé yo. Pero no podía explicar cómo era que las fotos que mostraban un brazo podrido, él lo había convertido en un brazo totalmente nuevo y funcional. Pero él seguía empeñado en que no, que soy yo. No sabemos si por escepticismo o porque quería pues notoriedad, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Siempre hay aprovechados en ese aspecto, ¿no? Si no lo niego Ah, sí, sí. y si no he sido yo el que te he curado. Es, Claro. es impresionante. Tú en tu canal, Misterio Infinito Perú, has tenido la enorme suerte de entrevistar a algunos o de entrevistar a algunas personas que afirman que han tenido cierto tipo de contactos, algunos esporádicos, otros un poco más relevantes en el tiempo, con civilizaciones o con seres. Explícanos un poco eso, porque a mí eso es una de las cosas que más me interesa también dentro de tu canal, aparte de, como lo sabes, lo de las investigaciones de campo, que a mí me apasionan, pero es una de las cosas que más me ha fascinado esas pequeñas entrevistas que haces. ¿Cuál es tu impresión? Cuéntanos un poco de esas entrevistas. Bueno, yo tengo amistad con dos personas, sobre todo con una de ellas que fueron parte en su tiempo, entre los años 75, 76 y en adelante hasta finales de los 80,
de uno de los primeros, si no acaso el primer grupo de contactados que hubo en Chilca, que era un grupo que no tenía nombre, pero ellos se basaron en los libros de un yugoslavo que residía en la región Ancash, también, donde fue Leonardo Cervantes, al norte de Lima, y que este yugoslavo llegó para trabajar en una central hidroeléctrica. El tema es que este señor, que se llamaba Vlado Kapetanovic, conocido como Vitko Novi, hizo varios libros de su contacto con seres de un planeta llamado Apu. Hizo un libro llamado Apu Galaxia X9, Apu Un Mundo Sin Dinero, 170 horas con extraterrestres. Y bueno, entonces el asunto es de que unas personas que habían leído el libro en la zona de Chilca, bueno, no eran de Chilca, sino que se dirigían ahí, y una señora sí vivía en Chilca, empezaron a tener contacto con estos seres en forma de seres luminosos, se les daban también mensajes, digamos, telepáticos, veían luces cuando acampaban en la playa de Chilca, en la zona de Papaleón, que también pertenece a Chilca, y pasaban una serie de cosas. Y durante mucho tiempo este caso estuvo viviéndose casi con la cotidianidad. Incluso se dice que algunos de ellos le ofrecieron llevarlo al planeta Apu, del cual lo describían, bueno, de una manera que coincidía con la que el señor Vlado Kapetanovic había dicho en su libro, que era un planeta enorme, el más antiguo del universo habitado. Y bueno, como digo, de este grupo algunos han fallecido, otros no desean ya dar su testimonio, pero hay dos que sí. Bueno, yo tuve la fortuna de conocerlos, y uno de ellos, que se llama Eduardo Camacho, es mi amigo, y tengo varios videos con él en el canal, ¿no? Él, muy aparte de contactado, también se hizo investigador de cuestiones arqueológicas de manera autodidacta, de otros casos de contacto, y hasta la actualidad ahora él va a Chilca en solitario y tiene algunas fotos, algunos videos de sus contactos con luces que para él son pues probablemente manifestaciones de estos seres apunianos, como le llaman, ¿no? Otro caso también en Chilca es el de un señor llamado Samuel, que también lo tengo en el canal, que él manifiesta que tuvo, bueno, él era cuidador de unas granjas de pollos, era guardián, y se propagó una enfermedad entre las aves y fueron muriendo. Y en una noche él ve una luz, pensó pues que era un helicóptero, era alguna aeronave, hasta que este objeto desciende sobre donde están los cestos de los pollos ya casi todos muertos, lanza un haz de luz, y el señor, asustado, pues comprueba que empieza a haber sonido de que los pollos están pues emitiendo sus píos, todo eso, y cuando se acerca se da con la sorpresa de que los pollos estaban completamente sanos, no había ningún pollo muerto, y él lo atribuyó a una cuestión divina, ¿no? Porque él incluso lo dice en el video: yo estuve orando, yo le estuve pidiendo a Dios, y si es que esos son extraterrestres, pues seguramente están pues, digamos, actuando por orden de Dios, ¿no? Cosas así, o sea, unas experiencias, sobre todo, por eso a mí me gusta mucho la zona de Chilca, porque ahí encuentras de todo, desde testimonios de duendes hasta luces, contactos y cosas ya que no se sabe dónde encajarlas. Te comentaba que sí, una de las cosas que más me fascinan de los contactados es eso, sobre todo que hay cierto tipo de zonas muy específicas, muy concretas, en el que actúan o en el que su influencia es mayor, vamos a decirlo así, y otras que de repente no existe para nada, o el tema de los contactados no es relevante. Yo con el pasar del tiempo, lo hemos comentado algunas veces, las investigaciones que he podido hacer, no muchas, creo que he podido diferenciar una variante leve del tipo de los contactados, porque, como digo, el tema de los contactados es un tema súper difícil por la diferencia de testimonio, al igual que pasa con el fenómeno OVNI, pues así también pasa con los contactados. Los testimonios, para que haya cierta homogeneidad, es muy difícil. Por ejemplo, los del principio y finales del siglo XX, hasta la fecha del siglo XXI, los primeros, muchos de ellos salieron mal parados, o sea, los contactados salieron mal parados de ese contacto, sufriendo episodios singulares, depresiones, pérdidas de sueño y de apetito, trastornos de comportamiento, incluso suicidios. Otros se radicalizaron o se fanatizaron, creando grupos o especie de sectas salvíficas que decían poseer la verdad o seguir instrucciones de estos seres para mejorar supuestamente la humanidad. Pero extrañamente, a finales del siglo XX, principios del XXI, la cosa empezó a cambiar y los contactos fueron más, vamos a decirlo así, ecuánimes, ¿no? Más equilibrados.
en donde los contactados gozaban de una buena experiencia, una buena asimilación, entre muchas comillas, mejor de este tipo de mensajes o encuentros. ¿Por qué hay una disparidad entre personas? Quiero decir, entiendo que a lo mejor puede haber diferentes casos y que ahí arriba, si se puede entender así, ¿no? Allá de su padre y de su madre. Pero, ¿cómo supuestamente, si verdaderamente, que tampoco sabemos muy bien de dónde vienen ni quiénes son, lo tenemos muy claro, porque con la disparidad que hay de casos, de encuentros, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Eh, Al igual que el fenómeno ovni, en muchos casos son súper absurdos, son encuentros que no tienen ningún tipo de sentido y cosas que no tienen ningún tipo de sentido, incluso cosas a nivel científicas completamente desfasadas a día de hoy, o literalmente se ponen en todo lo contrario y de repente intentan o salvar a la humanidad o en algunos casos también muy concretos, como hemos hablado antes, investigar de una forma un poco, vamos a decir así, un poco íntima, ¿no? Un poco decente para la persona, en este caso, que está siendo contactada, ¿no? O sea, los casos es que yo creo que no hay una cosa que digas por aquí, vamos a tirar por este carril o vamos a tirar por este otro. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que, sobre todo con el principio del siglo XX hasta final del siglo XX, ¿por qué crees que son como tan dramáticas los contactos? ¿O por qué crees si realmente crees o ves esa visión también? ¿Por qué puede ser este tipo de cosas? Y a día de hoy los contactados, por ejemplo, o casos famosos de contactados, no son, que seguro que los hay, pero no son tan agresivos, vamos a decirlo así. Bueno, en realidad yo también tengo la duda sobre por qué podría ser, pero una de mis hipótesis es que quizás se deba a un cambio de actitud, suponiendo que sean razas extraterrestres y no otra cosa. Se puede tratar de un cambio de actitud respecto a la humanidad, a nosotros. Es probable que algunas razas durante el siglo XX, por la forma en la que la humanidad se desenvolvía en ese tiempo, con las dos bombas nucleares, aparte que después seguían haciendo experimentos nucleares en Mururoa y en otros puntos del Pacífico. No digo que ahora no hagan salvajadas, pero al menos no salvajadas tan notorias, ¿no? Y que podían poner en peligro a todo el planeta como en ese tiempo. Entonces, quizá muchas especies, suponiendo, como algunos que dicen que los grises, si es que fueran extraterrestres, empezaron a contactar con nosotros a raíz de los 40, o sea, cogieron al mundo en plena guerra, o sea, en pleno que estaban, que se mataban de todas las maneras posibles y con dos bombas incluidas. Eh, entonces, quizá, como dicen hasta ahora, ¿no? La primera impresión es la que cuenta. Entonces, la impresión que se dieron es, este es un planeta de salvajes, entonces ¿para qué vamos a aplicar, pues, digamos, la compasión y nada? Vamos a utilizarlos, así como se utilizan entre ellos, como vamos a analizarlos biológicamente. Y empezaron a hacer todo eso de, bueno, que te encuentro en una carretera solo, te llevo y te trato como tú tratas un conejillo de indias, incluso el caso del planeta Humo, ¿no? Suponiendo que fuera real, inició, si bien es más conocido por las cartas, pero en una de las cartas también está dicho que inició con que ellos durmieron a una familia cercana a su refugio, les robaron desde el contador de la luz hasta un despertador y les extrajeron muestras, por ejemplo, de fluido vaginal, de mucosidad nasal, entre otras, y bueno, dicen que sí, que después de eso ya los recompensaron de alguna manera, quizá económica, no lo sé, pero fue una violación en todo el sentido de la palabra, un ultraje, ¿no? Aquella, ¿cómo será cuando esa familia se despertó y se encontraron que pues los habían desde toqueteado hasta robado, ¿no? Y ahora quizá estos seres, no solo digo los de Humo, sino en general, al ya haber en cierto modo convivido con nosotros, muchos hablan de los infiltrados y yo creo que eso es cierto, pues se han dado cuenta que es cierto que los gobiernos que tenemos, las altas esferas, pueden ser unos grandes hijos de su madre, pero que el común de la gente pues está para hacer el bien, o al menos quizá no para hacer el bien, pero para no meterse con el resto, salvo pequeñas cosas que pueden haber, ¿no? Entonces ya nos están empezando a ver más humanos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y nos están tratando un poco mejor. Se me ocurre que puede ser algo de eso. A mí me sorprendió mucho y sobre todo tú y yo en este caso que tenemos un poco, compartimos, ¿no? Lo que son las enseñanzas, por decirlo de alguna manera, del libro de Urantia. Siempre se habla de un gobierno planetario, se habla de una jerarquía, se habla un poco
dijéramos bueno, pues, de un gobierno a nivel universal, ¿no? Que todo está bien especificado, bien dicho, que nada se mueve sin que, bueno, pues que las cosas, la gente o los que dominan el cotarro, ¿no? Lo sepan y que sobre todo tienen mucho cuidado con lo que es el libre albedrío y sobre todo con la capacidad de evolución del ser humano. Pero claro, luego ves este tipo de casos y ves también contradicciones, ves una disparidad muy grande entre lo primero, si verdaderamente les diera igual todo, ¿por qué no bajan? Quiero decir, ¿por qué no cogen y se plantan en pleno Congreso de los Estados Unidos o en plena Cámara de los Lores en Inglaterra y dicen, oye, mira, aquí estamos, como en un cuento que había de JJ Benítez, y aquí estamos, hemos venido a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y vamos a intentar por todos los medios ayudaros o no, o simplemente nos vamos a ayudar porque, bueno, nuestra moral nos importáis un bledo. Pero no lo hacen. Y si no lo hacen, es por un porqué, o entiendo que es por un porqué. Y dices, porque hay una ética, porque hay una moral o porque hay unas normas. Pero claro, toda esa teoría lógica y que puede ser decir, oye, me convences, casi que te lo compro, ¿no? Luego todo eso se va al traste o se ve completamente dilapidado por este tipo de cosas, por gente que afirma que ha sido violada, que se le han extraído muestras de sangre, que se le han abierto incluso el cerebro, o sea, lo que es la tapa craneal, se le han abierto, o contactos dañinos, en este caso, de gente pues, que dice que ha recibido cierto tipo de contactos y que, bueno, pues después, posteriormente, han sido vilipendiados, han sido tomados por locos, por payasos, aún incluso de los mensajes que se sabía que les decían en muchos casos de que no, nadie les iba a creer, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me sorprende mucho, ¿no? Cómo no tiene sentido, ya no solo no encuentras cierto tipo de semejanza entre lo que unos dicen y lo que otros dicen, sino que luego tampoco hay lógica para poder cogerla por ningún lado. O sea, verdaderamente, si este tipo de cosas se hacen o si este tipo de cosas se permiten, entonces me das a entender que todo esto está, que es una cosa premeditada, ¿no? Yo el otro día te lancé una cuestión intentando buscarle la lógica, yo siempre intento buscarle la lógica, aunque muchas veces, en la gran mayoría de las veces, el 90%, patino. Y era intentando, igual que muchas veces, en muchas ocasiones, el fenómeno ovni ha sido tachado de lo absurdo y ha sido tachado de lo absurdo con el pretexto de que a lo mejor la gente o el subconsciente colectivo fuera poco a poco habituándose a una realidad que era que no estamos solos en el universo. Es posible que dentro, igual que entronca perfectamente el tema de los contactados con el fenómeno ovni, quiero decir, no solo que entronque, sino que es lo mismo, es posible que esto sea o que funcione de la misma forma, quiero decir, que a lo mejor también sea un absurdo y que ese tipo de cosas no hayan sucedido. Y para que cale un poco mejor o para que, vamos a decir así, para que la gente lo vaya tomando, lo vaya considerando en su día a día, tengan que dar, como se suele decir aquí, una de cal y otra de arena, tengan que dar contactos buenos, contactos impresionantes a nivel de benéficos y tengan que dar contactos de experiencias malas, porque quiero decir, esa gente, muchos de ellos recuerdan lo que les estaban haciendo. Y es verdad que en mínimos casos sentían dolor, pero que te estén toqueteando, que te estén haciendo cierto tipo de cosas, aunque no sientas dolor, creo que no es agradable. Entonces, si ellos poseen también otra cosa ilógica, ¿no? Si ellos poseen también gran tecnología para coger y dormir, ¿no? La poseemos nosotros, mucho más cabello, ¿por qué no lo hacen? Entonces, todo me parece también exactamente cogido con pinzas, como por ejemplo hace muchas veces el fenómeno ovni, ¿no? Que también lo hemos tratado muchas veces. Entonces, es posible que para que todo este enjambre, esta maraña de situaciones calen en el subconsciente colectivo, en definitiva, un mensaje descafeinado un poco, es posible que hagan todo este tipo de cosas sin realmente hacerlo, quiere decir que sea toda una treta, un cuento, algo como dicen en el teatro, un juego de máscaras, ¿no? Un juego de máscaras que realmente no te están haciendo lo que crees. O a lo mejor también se ha optado por esa posibilidad de suplantación de imágenes o que te puedan hacer cierto tipo de cosas que realmente no hayas vivido. Quiero decir, por ejemplo, lo de la suplantación de imágenes está también cuando te inducen, ¿no? A dormirte o cuando te hipnotizan en teoría, te pueden suplantar imágenes. Es posible que hagan lo mismo. Pues yo lo que pienso en primer lugar sobre lo que estabas diciendo hace un momento de las posibles normas que existan o los límites impuestos a las civilizaciones,
es que quizás sean normas que existan en el sentido de normas a nivel colectivo. O sea que estos seres, y son extraterrestres, como digo, que cada vez lo dudo más, pero puede ser, eh, que estén impedidos de hacer contacto con nosotros de forma masiva, pero no de forma individual. Y digamos que el límite en lo individual quizá podría ser que no lo maten, o que no lo dejen, qué sé yo, en silla de ruedas, por decirlo de alguna Que manera, no es ¿no? poco, ¿no? Que te dejo hacer lo que queréis, pero no le matéis. Sí, es que, no sé, a mí me recuerda un poco, aunque no es para meterle cosas religiosas, pero me hace recordar un poco el libro de Job en la Biblia, donde al demonio supuestamente Dios le permitía que le haga pasar por pruebas, pero que no lo mate. Entonces yo a veces me pregunto, esas historias de la Biblia, de dónde salen, ¿no? O sea, también hay muchos mensajes importantes en la Biblia. Quizás sea como una pista de lo que ocurre, porque, bueno, en el pasado estoy seguro que si veían a un gris, lo consideraban un demonio o un duende, incluso hasta ahora. Yo conozco, incluso tengo un amigo muy cercano que investiga estos temas, pero a veces se le escapa y dice, pero estos serán de los buenos o de los malos. Yo le digo, ¿cómo de los buenos o de los malos? Claro, ¿serán los ángeles de Dios o serán los ángeles caídos o serán los demonios? Entonces es como un sesgo que incluso ahora existe, ¿no? Sobre todo en ciertas capas pertenecientes a iglesias evangélicas. Entonces, yo cuando veo estos casos recuerdo el libro de Job y digo, de repente es una pista de esas normas que hay, ¿no? O sea, ya bueno, está bien, como es un planeta de prueba, por decirlo así, puede haber ciertas cosas, pero tampoco no conducentes a la muerte, ¿no? O sea, que suena desde la lógica y desde la ética humana hasta aberrante, ¿no? Hasta injusto, hasta da ganas de levantarse contra eso, pero eh, vivimos dentro de un orden que al menos mientras estemos en esta carne no lo vamos a terminar de conocer, ¿no? Quizá ya cuando pasemos a las esferas morontiales y todo ello, ya que estamos con los libros de Urantia, entendamos un poco más, ¿no? Pero ahora no conocemos las reglas del juego. Respecto a lo otro que me decías del teatro del absurdo, que es una de esas cosas que a mí también me llama la atención, pues yo la verdad siempre he tomado y esto no le gusta por ahí a algunos amigos contactados, siempre he tomado la postura de creerle a las personas, porque yo no sé, yo no creo por qué a mí me tendrían que engañar, ¿no? Y me parece personas cuerdas, pero no tengo por qué comerme el mensaje necesariamente. Ese es el gran problema, que muchos de ellos, porque ya ven una luz, porque ven que baja a la nave y ven un ser rubio de 2,50 m que les dice, vengo del planeta Clarion, no sé, de algún planeta, entonces ya, como ven eso, es como lo que pasaba en el pasado, ¿no? Que decían, se me apareció un ángel y me ha revelado esto. Un poco más a recordar lo de los mormones, ¿no? Lo de José Smith, con el perdón de los que son mormones. Que bueno, se apareció el ángel, le reveló unas supuestas tablillas y todo, y se formó una nueva religión. ¿Por qué? Porque creyó, cuando tranquilamente pudo haber dudado, ¿no? Pero bueno, era otro contexto, pero hasta ahora ocurre con muchos contactados, como lo que tú dices, ¿no? Que ahí se forman sectas, se forman grupos de contacto que ya rayan en lo religioso, que usan mantras, que usan tienes que volverte vegetariano y hacer yoga, que no está mal, a mí el yoga me parece fascinante, pero no para eso, ¿no? Sí, no, a mí te estaba escuchando y además se me estaban viniendo cosas a la cabeza de la cantidad de cosas que han podido ser creaciones de un simple mensaje de un supuesto ser divino o de lo que en aquel momento se suponía que podría llegar a ser un ser divino. Pero tú imagínate el contexto, yo es que cada vez que me lo imagino me pongo en la imagen de, oye, yo veo algo bajar ahora mismo aquí en mi casa o en el campo que tengo aquí enfrente, veo bajar un tío de una nave, a lo mejor dependiendo del ámbito cultural que tengas, ¿no? Y de lo echado para adelante que seas, como decimos aquí, pues a lo mejor te lo tomes de una manera, te lo tomes de otro, digas, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y te creas o no te creas cierto tipo de cosas. Pero por norma general, creo que este tipo de contactos son tan impresionantes, hay cosas muchas veces que fallan. Y hay los testigos, muchas veces cuando narran, ves que hay algo, una cosa ahí debajo que no son capaces de reflejar con palabras, pero que les ha traumatizado en muchos casos y ha cambiado su vida por completo. Yo, mira, tengo aquí un caso, un par de casos que quiero leerte, que me digas a ver qué te parece para, sobre todo, la composición de por qué estos contactados hacen este tipo de cosas. Porque muchos, aunque los casos, como hemos dicho, son muy variados, sí que comparten cierto tipo de semejanzas y llegan a los mismos puntos en conexo
aunque la experiencia no sea la misma. Por ejemplo, yo tengo aquí un caso bastante conocido, que no sé si tú le conoces, Pedro, eh, es el de George Adamski, nacido el 17 de abril de 1891 y muerto el 23 de abril de 1965. Fue un ciudadano estadounidense de origen polaco, ampliamente conocido en los círculos ufológicos y en cierto grado en la cultura popular. Después de afirmar haber fotografiado platillos volantes de otros planetas y conocer a sus ocupantes describiéndolos como alienígenas de tipo nórdico, amistosos, hermanos del espacio, que él decía, y volar con ellos a la Luna y otros planetas. Esto es lo que decía este hombre. Fue el primero y más famoso de los conocidos como contactados en el año 1950. Adamski se autoproclamaba como filósofo, profesor, estudiante de investigaciones de platillos, aunque la mayoría de los investigadores concluyeron que sus reclamaciones eran un bulo, ¿no? Y el mismo Adamski era un estafador, que es lo que suele pasar muchas veces con este tipo de personas, que son completamente rebajados a nivel, a escala social, ¿no? Son poco menos que basura, para algunos. Adamski publicó 3 libros que describen sus encuentros con alienígenas nórdicos y sus viajes con ellos a bordo de sus naves espaciales. 2 libros que en 1960 se convirtieron en bestseller, vendiendo más de 200.000 copias entre ambos. Uno de los primeros relatos que volvió súper famoso a Adamski fue el aterrizaje que él presenció, ¿no?, en el desierto de Colorado, que de repente la nave salió y se le presentó enfrente y salió un ser con su supuesto aspecto humano, ¿no?, de pelo rubio, que aseguró ser un venusiano llamado Orton, y Adamski descubrió que Orton era un humanoide de una estatura media, con cabello rubio largo y la piel bronceada, que llevaba zapatos de color marrón, un traje, bueno, más o menos parecido a él, ¿no? Y decía que este Orton, este ser, se comunicó con él con vía telepática, que no es el único que lo dice. Hay muchas personas que afirman que oyen como gorjeos en la cabeza, que se comunican con ellos a través de telepatía. Incluso algunos dicen, yo estaba hablando, pero realmente no estaba hablando con la boca. Entonces, es curioso, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Supuestamente, este Orton advirtió de la guerra nuclear a Adamski y dijo un poco, pues, en este caso, pues que la guerra podría producir cierto tipo de cosas malas. Como hemos dicho antes, como tú también has dicho, eh, siempre cuando se relacionaba con lo que es la guerra nuclear, etcétera, etcétera, siempre daban ese tipo de mensajes, ¿no? Pues sí, digamos que en esa época algo muy común era los mensajes llamando a la paz mundial, ¿no? Los mensajes en los que ellos decían que estaban aquí, justamente por lo que yo te decía, porque temían que hubiese un conflicto a escala global, pero que por otro lado también algunos decían que ellos estaban prestos a impedir que eso ocurriera, ¿no? O sea, un poco como ángeles salvadores. Algunos decían eso, otros simplemente que instaban a la humanidad a que ya no hiciera eso. Pero uno también se pregunta, ¿no? Si tú quieres instar a la humanidad a que no se autodestruya, ¿por qué te le presentas, no sé, a un campesino, a un pescador, a un oficinista, y por qué no te apareces, como algunos parece que tienen la posibilidad de, digamos, desintegrarse e integrarse, ¿no? O teletransportarse y entrar a donde uno quiera, como los visitantes de dormitorio, es que son extraterrestres, claro. ¿Y por qué no se teletransporta en el despacho de la Casa Blanca del susto nada más de decirle, mira, si sigues haciendo eso, no va a querer, pero detonar ni una chispita de Navidad, ¿no? Entonces, es tan sencillo como eso. Yo tampoco me explico, o sea, ¿qué ganan ellos diciéndolo a un tipo que probablemente si se anime a contarlo, el 90% de las personas va a conocerlo como el loco del barrio y el otro 10% probablemente lo tome por un iluminado y quieran formar una secta a su alrededor? O sea, no hay sentido si es lo que quieren lograr, ¿no? El cambio de mentalidad. Eh, a mí algo que me llama la atención y ya linda un poco es que a mí me gusta hacer muchas bromas, o sea, a veces no puedo evitarlo, es los nombres que se ponen los extraterrestres, ¿no? Los supuestos nombres, así como Orton, que tú dices, no sé, a mí me parecen tan terrestres, en realidad. El día que veamos a alguno que se llama Juan o Pepe, vamos a... Claro, exacto, ¿no? No sé, hasta me parece más
creíble de repente los nombres de los extraterrestres estos del caso Humo, ¿no? Porque eran como unos, no sé, Day y un número, bueno, no sé, no me suena tan, pero cuando yo veo que dicen Orto, y otros nombres X, me llama mucho la atención, pero es algo totalmente personal, ¿no? Eh, bueno, y eso básicamente lo de Adamski sí lo conocía más que nada porque una de las naves que él fotografió, que yo la veía de niño y decía esto parece un carrito, porque tenía una forma así con unas especies de pelotas abajo, que es la famosa nave tipo Adamski, ¿no? Ahora, lo curioso también es cómo en esas épocas, ahí por los 50, 60, se aparecían unas naves hasta, digamos, estrafalarias, a comparación de las que dicen que ven ahora, que casi todas son o discos, o cigarros, o triángulos, o conos, pero antes eran cosas pues ya Iba un poco a hasta la místicas. par, ¿no? Con lo que es la fecha en la que vivían también. Es muy curioso. Decían, a lo mejor es posible, de ser cierto, que también hay que ver si verdaderamente iban con un, es gracioso pensarlo, ¿no? Pero iban con una integración social a nivel cultural, ¿no? Te voy a mostrar un poco para que entiendas lo que es la nave, pero te la voy a mostrar parecida a los años 1960, ¿no? Ahora ya hemos modificado nuestro estilo y ahora somos un poco diferentes, hemos avanzado. Pero sí es curiosísimo cómo hacían este tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, como lo que tú has dicho del famoso caso Humo, que fue controvertido, ¿no? Controvertidísimo, y sobre todo que sigue siendo controvertido a día de hoy, sigue cogiendo un poco de bola, ¿no? La bola esta que cae por la pendiente llena de nieve, cada vez se va haciendo un poquito más grande, cada vez van saliendo cosas nuevas, cosas diferentes, y bueno, el libro este de J.J. Benítez, del hombre que susurraba a los humitas y la cantidad de información que aporta ahí, y sobre todo el punto de vista de J.J. Benítez diciendo que el caso fue verdad. Yo creo que pudo haber, en este caso, porque además hubo implicada muchísima gente, entre ellos ufólogos, y el caso pudo ser real. Lo que pasa es que luego también fue tan controvertido, fue tan importante, que yo creo que ahí después cada uno metió de su propia cosecha. Yo creo que también empezaron a mentir, empezaron digamos, a intoxicar un poco, y el caso ya no sabías por dónde coger lo que era verdad, de lo que era mentira. Yo me lo he leído un poco, de hecho tengo descargadas las cartas Humo, y hay algunas cosas que son impresionantes, pero hay otras cosas que dices, es que no lo entiendo, es que no es posible, ¿sabes? No, la lógica vuelve a terrenar ahí. Ahí hay algo metido, ¿sabes? Que o se están burlando de nosotros, o real, ¿qué es lo que pasa con los contratados? De hecho, muchos contratados se sienten burlados, se sienten, pues eso, de hecho, luego cogen depresiones, se suicidan, incluso intentan transmitir lo que estas personas les han dicho, y aunque estas entidades, estos seres o lo que sean, hayan sido buenos con ellos, lo que les transmite eh, muere con ellos, quiero decir, no tiene ninguna relevancia o aparentemente relevancia, porque estamos hablando de ello, eso también tenemos que pensarlo. Relevancia tienen cuando estamos hablando de ello, pero eh, de alguna manera muere el mensaje o lo que ellos han vivido con ellos. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto la trascendencia de eso tiene lógica, no tiene lógica? O nosotros ya conseguimos ver la lógica o no la conseguimos ver. Y pues justamente cuando tú dices que esto muere con ellos, me hace recordar, aquí en Perú hay un caso muy conocido que es el de Alfa y Omega, que finalmente se transforma en una secta, que está en varios países, eh, que tienen una especie de lo que ellos le llaman no recuerdo si es el comunismo celeste o el comunismo cósmico, ahorita no tengo el nombre, pero que dicen que Jesús fue el primer comunista, y a veces se les ven algunas marchas de izquierda con un dibujo de Jesús con el puño en alto y vestido de rojo, cosas por el estilo, pero esto nació supuestamente de un caso de contacto, ¿no? Incluso ellos hablan de las divinas naves plateadas, o sea, lo que para cualquiera es un platillo volador, y bueno, en este caso, ya en fin, ¿no? Con sus rollos revelados y todo, pero lo que me contaba el amigo que digo de Sao Paulo, el doctor Julio César Acosta Navarro, es que al norte del Perú, también hubo un personaje ya fallecido que él había tenido, era una persona muy humilde, había tenido supuestamente contacto con los mismos seres y mensajes análogos a los de Alfa y Omega, a quienes él no había conocido, con rollos y todo lo demás, pero como vivía en una zona muy apartada, solamente quedó circunscrito a unas pocas personas. Entonces uno también se pregunta lo mismo, ¿no? Al final es algo que muere con él, porque al parecer esta persona ya falleció y el grupo se dispersó, ¿no? O lo mismo que pasa con otros grupos, que en fin. Eh, la verdad, hay también un tema que a mí cada vez me llama más la atención, porque yo
durante desde niño que me gustaban estos temas, yo enfocaba como muchos ovni, contacto igual extraterrestre. Y lo paranormal o lo espiritual lo dejaba en otro lado. Pero ahora, por ejemplo, y muy especialmente con el caso Humo, hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que a determinadas personas les decían como lo que da nombre al libro El hombre que susurraba a los humitas, ¿no? Que no te preocupes, tú puedes estar en tu cuarto, en tu habitación, y simplemente a una determinada tonalidad de voz, a un determinado volumen, vas a decir tales cosas y nosotros te vamos a escuchar. O, por ejemplo, los visitantes de dormitorio, esto no tiene que ver con humo, o casos como el que nos comentaba nuestro amigo Natu del chat de Planeta Urantia, que también está en mi canal, eso, de cómo él, antes de saber él sobre el caso Humo, pues tuvo contacto mediante la Ouija con un ser que también aparece en las cartas de Humo que decía ser Dei con un número, y que no es el único caso que ha tenido supuestamente estos contactos con humitas o con otros extraterrestres o pretendidos extraterrestres mediante la Ouija, ¿no? Que se supone que es para contactar espíritus no siempre buenos. Entonces, por eso eh, no sé, a veces me pongo a pensar que de repente no son tan extraterrestres, sino cosas menos materiales, por decirlo así, ¿no? Y ahí es cuando ya el fenómeno ovni se mezcla con otras cosas. Sí, la verdad es que sí. A ver, yo siempre digo, habrá sus farsantes, habrá sus estafadores, pero cuando el fenómeno o el tema de los contactados en este caso coge tanta rimbombancia por encima de lo que cada uno quiera darle, yo creo que tiene que tener algo de trascendencia y yo creo de verdad en los contactados, pero también creo en la separación de lo que son los contactados con lo que dicen los contactados. Lo hablamos en un caso, por ejemplo, con lo de Sixto Paz Well, que si quieres luego comentas un poco, que tú sabes bastante de él y un poco de lo que es el movimiento Rama. Eh, Mucha gente, cuando, por ejemplo, en este caso, JJ Benítez, cuando fue con él a ver bueno, pues, las supuestas naves o luces que vio, una cosa es lo que diga Sisto Paz, o una cosa es lo que diga la gente, y otra cosa es cómo verdaderamente estos seres se comporten, ¿no? O si verdaderamente quieren decir lo mismo. De ahí la asimilación que yo hago muchas veces del tema de los contactados, que una cosa es lo que nos cuenten que ha sucedido, entroncando casi con el principio, ¿no? Una cosa es lo que ellos interpreten, y otra cosa muy diferente lo que sea realmente, dependiendo de cada persona. Muchas veces una persona no saborea la comida exactamente igual o no ve las mismas imágenes. Hay una cosa en psicología que son las imágenes negras, diapositivas, en las que tú te enseñas y dices, ¿qué estás viendo? Y cada persona dice una cosa completamente diferente. Pues ahí veo una mesa y el otro dice, pues ahí veo un niño, pues ahí veo, pues esto es un poco parecido, ¿no? A lo mejor a nivel psicológico cada persona entiende y sobreentiende, con muchos matices, ¿no? Unas cosas completamente diferentes, pero los casos ahí están. Y sobre todo a mí me llama la atención casos de personas, por ejemplo, como, no sé si tú le conocerás, que es un caso súper famoso, sobre todo aquí en España, Eduardo Pons Prades, que fue un escritor español especializado en historia contemporánea española del siglo XX, guionista de documentales y conferenciante. Entre toda su biografía destacan más de 15 obras históricas sobre varios temas, entre ellos la Guerra Civil. Hay un único libro que se sale del tono, por así decirlo, y este es El mensaje de otros mundos, el cual yo me he leído y es fantástico. Y el mensaje de otros mundos es el testimonio excepcional de una experiencia única que fue 7 horas a bordo de una nave espacial extraterrestre, y este libro fue escrito por este hombre. Este hombre, hay que recordar que no era un fantasioso, que no era un ido de la olla, era un tío súper riguroso y además fue presentado con Planeta, el libro fue presentado con Planeta y Lara lo narraba, el ya fallecido Lara, y decía, digo, vamos a ver, Eduardo, vas a ser vapuleado, vas a ser tratado como un loco, toda tu carrera, todo tu prestigio va a tirarse a la basura. Y yo lo oí, vamos, yo no lo oí, quiero decir, yo lo leí, como él lo contaba y como Lara también lo expresaba, dice, dio un golpe en la mesa y dijo, esto se tiene que saber. Como yo, ante ese tipo de cosas, me quedo alucinado. Igual que hay otros que dices, esto es la locura, padre, esto no hay quien lo coma, esto es una persona que está completamente ida, que de ser cierta se le ha ido completamente, pero este hombre, el libro te lo narra de una manera súper super pulcra, súper estricta, como narraba él sus libros, como si fuera una historia, pero en este caso una historia muy diferente. ¿Tú conocías este caso? Bueno, lo conozco realmente de oídas, el libro lo tengo descargado, pero solo he leído una parte. A mí
hay dos cosas que me han llamado la atención del caso del señor Pons Prades, y son que, primero, aunque parezca anecdótico, que su libro en PDF en Internet está alojado en webs anarquistas. Justamente, o sea, no en una web ufológica. ¿Por qué? Porque él era cercano al movimiento anarquista, militante creo incluso. Entonces, que como tú dices, que una persona de esas características ideológicas se empecine en hablar de este tema que para muchos es espiritualoide, o bueno, no va de acuerdo al materialismo, no es comprobable con pelos y señales, pues quiere decir que realmente vivió algo, ¿no? Porque él no se la va a jugar por un tema de fantasmitas, como dicen algunos, ¿no? Yo creo que ya desde ahí, ya cuando uno ve un contactado que se la juega, como decimos, es porque hay algo detrás, ¿no? Sobre todo porque estos temas, tanto en libros como incluso ahora en canales de YouTube, no es un tema que venda mucho. O sea, sí, los temas de miedo, entre comillas, como le dicen algunos, venden en el sentido de las personas que cuentan cosas fantasiosas, la historia de la bruja tal o de la mujer tal, pero cuando tratas los temas de manera seria, o sea, haciendo un libro de divulgación o un canal de investigación, no tienes muchos seguidores, porque bueno, la gente no va a eso, la gente va al susto, ¿no? Entonces, casos como el del señor Pons Prades son realmente interesantes desde ese punto de vista, de esa partida. Es cierto, pero hay otros casos, por ejemplo, y este ya es el último para no volver loca a la gente. El de Gloria, este cuando lo leí yo me quedé impresionado porque no es un caso muy conocido, pero de la gente que lo sabe están un poco divididas las opiniones. Es Gloria Libri, una contactada que se dejó morir de hambre, atiende, fue una azafata que se convirtió en contacté, que es así como se dice en francés, en 1953. Comenzó a recibir transmisiones mentales de una supuesta entidad que se hacía llamar JW, una entidad extraterrestre que vivía en Júpiter, eso decía ella, y estas transmisiones, pensaba esta mujer, Lee, eran por el bien de la humanidad. Incluso cosas extrañas también daba como diseños de estaciones espaciales, un poco un caos. Cuando el gobierno de los estados no la quiso escuchar, porque esta mujer fue incluso a relatar esta historia, entonces ella comenzó a ayunar hasta que murió de hambre. Eh, el método que ella decía por el cual recibía estas revelaciones era la escritura automática, en lo que respecta a los mensajes específicos. Una persona que llegue a dejarse morir de hambre, bueno, locos como hemos dicho, los hay por todos los sitios, pero por un porqué, o sea, decir, yo voy a ponerme en huelga de hambre, me voy a ser capaz de automatarme a mí mismo por decir que estoy recibiendo una serie de contactos, ponerme en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, que obviamente no te van a hacer ni pero caso, para dar unos supuestos mensajes que tampoco han trascendido, ni han trascendido los mensajes, como tú bien has dicho antes con lo de los documentos se perdieron, pues ni han trascendido el mensaje, ni ha trascendido tampoco lo que son esos planos de bases, de lugares, no ha trascendido nada, pero la mujer ahí está, muerta, es impresionante. Sí, pues bueno, ese caso yo la verdad no lo conocía, es nuevo para mí, me sorprende, pero está en esa época de los 50, 60, 70, donde los extraterrestres o no está, estos seres que se contactan dicen cosas hasta cierto punto parecidas en el sentido de, por ejemplo, al comienzo del siglo XX, antes de los 50, todos o eran de Venus, o eran de la Luna, o eran de Marte, o eran de Júpiter. O sea, esas eran las cuatro. Después ya la fueron variando, dijeron, no, ahora ya no les podemos, para mí, ahora ya no les podemos mentir, ¿no? No les Hay que aumentar esto hay que aumentarlo un poco porque si no... porque ya están mandando sondas, ya están teniendo mejores telescopios, es como un juego, ¿no? Y ya han visto que Júpiter es un gigante gaseoso y que ahí nadie puede vivir que se conozca. Entonces ya no es en Júpiter, es en una luna de Júpiter. Y de ahí empezaron los casos como el del libro Yo visité Ganímedes, los propios de Misión Rama, que también decían que era Ganímedes, que los extraterrestres lo llamaban Morle, y luego empezaron a decir que eran de planetas más lejanos, como el caso del planeta Apu, que supuestamente, según algunos, es Alfa Centauro y según otros es otra galaxia, y así, o sea, por eso cuando tú dices que de Júpiter, esos casos ahora ya no se escuchan. Ahora desde que se descubrió curiosamente que en Venus no puede vivir nada que se sepa, ¿no? Porque tiene creo 400 grados centígrados,
Y bueno, entonces ya no vamos a decir que somos de Venus, ahora somos, no sé, de Zeta Reticuli o de Wolf, no sé qué número. Entonces, es lo que a mí me queda, porque ese caso que tú has contado yo no lo conozco, pero es lo que a mí me llama a reflexión, ¿no? Que parece que es como un juego cósmico, nunca mejor dicho, ¿no? Que nos Yo están siempre he utilizando para pensado, experimentar. yo siempre he pensado, no sé qué pensarás tú, si el día de mañana me contactaran, ahora que has dicho lo de Sixto Parwell, si a mí me llevaran a algún sitio, me mostraran algún tipo de cosa, yo lo primero que pensaría, no sé qué pensarías tú, pero yo primero reflexionaría sobre lo que he vivido y luego diría, vamos a ver, de ser cierto o de verdaderamente tener que cumplir algún tipo de misión o hacer algún tipo de cosas, creo que la base de todo este tipo de cosas es ir con pies de plomo. O sea, decir que yo me he ido a Ganímedes, como el que dice, lo he dicho muchas veces, como el que dice, me he ido a la frutería de debajo de mi casa, me he comprado algo y he vuelto a subir, o sea, no te va a creer nadie. O sea, tú lo dices así, como así, dices, oye, mira, que es que me he ido a Ganímedes. Y el otro dice, yo me he ido a San Sebastián, yo me he ido a Cuzco, yo me he ido a Hollywood, pues yo me he ido a Ganímedes. Pero ¿quién te va a creer al decir ese tipo de cosas? O sea, ya, aunque sea cierto, ¿con qué tipo de propósito dices ese tipo de cosas? ¿Verdad? Porque Sixto Pascual lo ha dicho muchas veces, entre otras muchas cosas que ha dicho. Hay gente más afín, hay gente menos afín, hay gente más afín al grupo Rama, hay gente que no, pero ¿hasta qué punto una persona invito a Sixto y dice esto y dice lo otro, y yo me he ido a Ganímedes y yo escribo un libro diciendo con cierto tipo de cosas, y además lo que tú dices, que también me hace mucha gracia, nombres de cosas, de los cristales, de no sé qué, como nombres súper rimbombantes, que dices, es que eso no hay por dónde cogerlo, o sea, ¿cómo yo voy a conjugar el nombre de un cristal? Parece esto la guerra de las galaxias, parece un nombre cinematográfico que no va a ningún sitio, o sea, no me parece verdadero, como lo hemos comentado también muchas veces con el libro de Urantia, ¿no? Orbonton, Jerusalén, ¿de dónde se sacan esos nombres? Por eso O te el digo que, o que el que más, o el que más me gusta porque me parece que suena muy bonito, ¿no? Que es Sonarington, suena como a, como no sé, sonido. mejor me callo porque, porque voy a estar hablando algo que, en fin, pero en verdad, me suena muy así, es muy bonito. Sí. Bueno, Muy Pedro, bonito, pero un poco extraño. Sí. sí, sí, a mí siempre me ha parecido eso, pero yo siempre digo exactamente lo mismo, coger los casos, revisarlos, lo que haces tú, que me parece una cosa fundamental, ir a conocer a las personas, aunque muchas veces no estés en la misma cuerda que ellos, que es lo que te pasa, y yo creo que en la mayoría de los casos a ti, que te veo en muchos vídeos con cara de circunstancia de lo que te están comentando, y dices, Sí, ¿cómo? sí, lamentablemente yo puedo guardar el respeto de no decirle nada, ¿no? Yo ante todo respeto a las personas y les agradezco por darme su tiempo, pero a mí me han dicho, a ti la cara no te sirve para mentir. O sea, yo no me doy cuenta y después cuando reviso el video, digo, Dios mío, estoy poniendo una cara de no sé, de aquí qué pasa, ¿no? Aquí qué ocurre, pero bueno, Pero parte de se ya. nota, se nota que eres sincero en este caso. Sí, 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 sí. Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias por participar. Lo vamos a dejar aquí, aunque el tema de los contactados es muy, muy, muy amplio. Podemos hacer incluso una, dos, tres, cuatro, cinco partes, porque la verdad estaríamos aquí hasta mañana. Te agradezco por participar en Mundo Azul. Os insto a todos a que visitéis, porque no tiene desperdicio, su canal Misterio Infinito Perú, sus investigaciones de campo, los viajes que hace, las entrevistas que hace a este tipo de personas que afirman ser contactados, eh, no tiene desperdicio. Y luego también, si queréis seguirme en mis redes sociales, por Facebook, por Instagram, y en los podcasts mágicos de Mundo Azul en iVoox, y también podéis seguir a Pedro Fernando por sus redes sociales. Y nada, Pedro, muchísimas gracias. Si tienes algo que decir, es el momento. Bueno, pues simplemente encantado de estar en esta segunda ocasión conversando contigo. Conversando me refiero para dejarlo en la red. La primera ha sido, como digo, en los podcasts mágicos y la segunda es esta. Y pues muy agradecido y ha sido de mucho gusto esta participación y pues esperemos que pueda haber otras en el futuro. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y gracias por ver Mundo Azul.